Buenas tardes, alumnos del CEN 35. Estoy en la clase de Prácticas Profesionalizantes 2. Queríamos revisar unos conceptos de PHP-MyAdmin para poder administrar una base de datos. Se le ha subido un práctico, de manera que yo les aconsejo que lo hagan. Vamos a ver cómo crear una base de datos en nuestro sistema de administrador de base de datos que se llama PHP-MyAdmin, que usamos en el XAMPP. Está subido en la plataforma de ese archivo PDF, que es un archivo práctico de cómo usar el PHP-MyAdmin para crear una base de datos. Esto yo les sugiero que los hagan. No se los voy a pedir directamente esta práctica, pero es muy importante que ustedes lo hagan para que se vayan familiarizando con el entorno y para que puedan ustedes crear bases de datos de acuerdo ya con el próximo trabajo práctico que tienen que hacer, que ya sería el de fin del año. El trabajo de fin de año tienen que hacer un sistema que interactúe con bases de datos. La clase que viene voy a subir bien la especificación, pero se trata, entonces este es algo muy importante que ustedes tienen que hacer y que lo van a ocupar en su sistema o en el trabajo práctico que tienen que hacer. Ahora nos vamos a abocar un poco a lo que es el XAMPP y el PHP-MyAdmin, para explicar un poco la interfaz de eso. Bien. Vamos a abrir el XAMPP. Si bien estamos utilizando el PHP-MyAdmin, como indica ahí, este ejercicio les permite a ustedes crear una base de datos relacionada, donde tenemos 3 tablas diferentes que van a estar enlazadas, de alguna manera relacionadas, mediante IDs, mediante claves primarias, claves secundarias, de manera que ustedes puedan después implementarlo en su sistema. Entonces, primero que nada, tenemos que abrir el PHP-MyAdmin. Ya vimos la clase pasada. Primero iniciar el Apache. Antes de iniciar el Apache, a ver si está abierto el Apache. E iniciar el MySQL, el servicio de MySQL, para poder ir a el administrador de base de datos PHP-MyAdmin, que sería este botoncito que está aquí. Cada vez que ustedes ingresen, el PHP-MyAdmin habíamos hablado de que la clase pasada pueden crear, al momento de instalarle, una clave de root. Para poder ingresar al panel de administración de su base de datos. Bueno, con respecto a la clave de usuario de root, por cuestiones de seguridad, y en el ejercicio mismo se les recomienda que creen otro usuario. Yo ahora ingresé como root y este usuario de root tiene acceso a todas las bases de datos, tiene privilegios de administrador, donde yo puedo también no solo eliminar por error alguna base de datos,
y con eso tener bastantes consecuencias malas para nuestro desarrollo. Entonces, lo primero que se le aconseja es crear un nuevo usuario desde cuenta de usuario y crear un usuario por cada sitio web que ustedes tienen. O sea, como que cada sitio web que ustedes van a crear, generalmente hay una base de datos relacionada con ese sitio web, entonces se debería crear un usuario como que sea el administrador de ese sitio web. Está relacionado generalmente un administrador del sitio web con las bases de datos o las tablas que va a acceder ese sitio web. Por una cuestión de seguridad, es bueno crear un usuario. Entonces, desde las cuentas de usuario, estos son los usuarios que yo tengo. Aquí se ha creado un usuario tienda de localhost. Vamos a crear un nuevo usuario. Ustedes bajan en la interfaz, dice agregar un nuevo usuario. El nombre de usuario va a ser, en este caso voy a crear un usuario prueba. El nombre del host, local, contraseña, una clave secreta. Que es, le puse lo mismo para que no se olviden. Y hay una opción que dice que cada vez que crean un usuario, te da la opción de crear una base de datos con ese nombre de usuario. Se llama el usuario prueba y va a crear una base de datos y le va a dar privilegios a esa base de datos para que sea este usuario prueba como el administrador de esa base de datos. Entonces puse prueba. Acá también puedo determinarle los privilegios que va a tener el sistema de base de datos de MySQL, así como todos los sistemas de administración de base de datos, tienen todas estas configuraciones de seguridad que ya están programadas, que hay que estudiarlas y poder ver qué privilegios le doy. En este caso, vamos a crear el usuario y que él tenga su propia base de datos. Si bajo hasta el final, llego al botón que diga continuar. Es una clave extremadamente débil, pero me dice que ha agregado un nuevo usuario. Entonces se ha agregado, si ustedes miran al costado, una base de datos prueba y tengo un usuario que se llama prueba, cuya clave es prueba. Entonces, si yo salgo ahora, yo puedo salir porque sigo estando con el usuario root. Yo creé el usuario, pero lo creé con el usuario, con el superusuario root. Voy a ir a página de inicio. Voy a salir directamente de acá. Lo vamos a cerrar. Finalizar sesión. Desde este iconito, finalizar sesión. Entonces, en lugar yo de entrar con mi usuario root por un problema de que yo puedo mandarme alguna eliminación de tablas accidental, ahora entonces voy a usar el usuario que creé, prueba, y voy a ingresar. Si ven, ahora yo en mi base de datos
Ahora no me va a mostrar las otras tablas, por lo tanto yo no corro el riesgo de que sin querer haya hecho clic en una tabla y eliminado todo el almacenamiento que haya dado o modificado sin querer algún campo de otra tabla que no me corresponda. Entonces, una de las medidas de seguridad es usar un nombre de usuario que sea propio de esta base de datos y que sea propio después, que sea propio de esta base de datos creada. Esta base de datos está creada, pero si le hacemos clic no tiene ninguna tabla, sino que me habilita para crear una nueva tabla. Bien. Entonces, hablar un poco de esta interfaz de phpMyAdmin. Ustedes yo sé que tienen bases de datos que están viendo y probablemente estén trabajando con, con modelos de identidad-relación o diagramas de clases que después van a terminar plasmándose en una base de datos relacional. Si bien los diagramas de clase son como abstracciones, yo en este momento voy a tener que bajar de nivel de esa abstracción que tengo en mi diagrama de clase a un nivel más concreto. Tengo que bajar ya a un dato más, a información más física de esas abstracciones que yo hice por ejemplo, para modelar mi sistema, de las clases que he utilizado, generalmente van a terminar aquí concretizándose en alguna tabla específica que va a guardar información específica de, de esa tabla o esa clase que yo he detectado. Por ejemplo, usuario, he detectado que hay una tabla usuario, o personal, hay una clase personal, hay una clase clientes, por ejemplo, proveedores, que esas clases van a terminar siendo una tabla estructurada de datos que yo voy a utilizar. Generalmente, cuando nosotros pensamos en orientación a objetos, nos olvidamos de ciertas características, pero aquí debemos tener en cuenta ciertas reglas o características propias del sistema de administración de base de datos. Porque aquí lo estamos haciendo concretamente, estamos bajando de nivel a un nivel más físico, a un nivel más detallado de nuestro sistema. Bien, entonces, si yo selecciono la base de datos, me aparecen estas opciones donde yo puedo crear una nueva tabla. La clase anterior vimos una opción que era la de importar, donde importábamos de un archivo de sentencias SQL, importábamos y creamos una tabla. Pero por lo general lo que ustedes van a hacer es trabajar creando una tabla y hay que ver cómo es el paso a paso de crear una tabla. Vamos a crear una nueva tabla donde tenemos la parte de estructura, nos permite crear una nueva tabla y nos va a aparecer esta columna que digamos son los títulos de nuestros campos para crear una nueva tabla. Vamos a crear una tabla de usuario que tenga un nombre y una contraseña y un ID para hacerlo simple. Podemos hacerlo desde aquí o desde acá que nos dice crear nueva, o estoy dentro de la base de datos, yo puedo crear otra base de datos o puedo crear una tabla dentro de esa base de datos.
Entonces voy a crear desde acá una tabla que se va a llamar usuarios y que va a tener 4 columnas. Bueno, va a tener el email también, va a tener un ID, el nombre, password y el correo. Entonces le digo la cantidad de campos que creo que va a tener esa tabla. Entonces, la tabla usuario, acá me aparecen los 4 campos que por defecto ya le he dicho que me creé de 4 campos. Si no, voy agregando campos, otro campo más si necesito más datos, suponiendo que necesita más datos. Entonces vamos al primer campo. Decimos se va a llamar un ID. El ID va a ser autoincremental, va a ser de tipo entero. A la hora de crear campos, ustedes ya han resuelto, obviamente con un análisis primero, estos tipos de datos, cuál es el conjunto de datos que ustedes van a querer utilizar, cuáles son las cantidades de usuarios que van a manejar. Si estamos hablando, por ejemplo, de unos usuarios que superan los 32.000 usuarios, un sistema de, no sé, internacional, ya no le pondría entero, sino le pondría entero largo. Hasta 32.000 nombres, el número de usuarios que puedo, o el número de valores que yo puedo representar con el de tipo entero, serían hasta 32.000. En este caso puedo ponerle entero o entero largo, big int. Puedo usar, si yo veo que voy a utilizar muy pocos usuarios, que solamente entonces voy a establecer que la cantidad de datos, la cantidad de número de usuarios con los que yo voy a trabajar en todo mi sistema a lo largo de de todo su ciclo de vida, de todo, yo tengo que prever eso, por eso puedo elegir begin, y ahí te dice que puede llegar desde 0 a esa cantidad de millones de datos. Vamos a ver. Entero es de 4 bytes, del signo de 0 a 429.000, según el tipo, perdón. Vamos a usar el entero. Bueno, entonces tengan en cuenta eso cuando estén creando los datos. Ustedes ya analizaron qué tipo de datos va a ser, porque en base a eso van a definir qué tamaño de espacio van a necesitar para ese tipo de datos. Si va a ser de texto, si va a ser de texto es cuando ustedes quieren colocar datos mayores a 65.300 caracteres, 535 caracteres. Varchar es cuando quieren colocar un dato que sea alfabético y numérico, o que tenga algún texto, y llega hasta 65.535 el máximo. Date es un tipo de datos que ustedes utilizan una fecha. Acá la fecha son de año, mes, día. Por ejemplo, un cumpleaños, el tipo tiny int, un número de tipo
entero que puede variar hasta 127, de menos 128 a 127. Small int, es el que llega hasta 32.768. Medium int, este llega hasta 8.368.000. Y el entero, este llega a 2.147 millones. El máximo valor que yo puedo representar. Y este, bueno, es una barbaridad, pero ahí sale el máximo de valores que pueden utilizar. Entonces, ID de tipo entero. Inclusive acá pueden decirle también de cuánto puede ser para disminuir la cantidad de bytes que van a utilizar. Por ahora, lo importante en el ID es que seguramente yo esto lo voy a utilizar como clave primaria. Predeterminado sería que cada vez que yo cree un registro, le voy a asignar un valor predeterminado. Cotejamiento es el tipo de carácter de código que voy a utilizar. Atributos dentro de los enteros puede ser binario, sin signo, sin signo y que rellenen con 0. Este nulo, esta columna nulo, significa que yo quiero que, por ejemplo, haya un campo que no lo utilice realmente, que a veces se utiliza, entonces le doy la posibilidad de que pueda ser nulo. Si yo le digo que este campo, el ID generalmente nunca puede ser nulo, entonces nunca puedo decirle que, porque sí o sí obligatoriamente le digo que tenga un ID. Pero puede haber un campo que sea observación, que puede ser nulo, que no sea, que cuando se crea ese registro no sea tan necesario. Entonces, cuando yo activo esta casilla, le estoy diciendo, no es necesario que esté con algún valor, sino que puede ser que sea nulo. Índice, aquí sí se le dice que es el índice primario, porque voy a utilizarlo como clave. Y le digo columna entero. Y ahí, este es un que va a tener indexación. También lo habilito. Comentarios, mover columna, metal, opciones de transformación. Yo con esos datos yo ya estoy creando el campo primero, que es el ID. Otro campo, decíamos que se llama nombre. Nombre, a este le voy a decir que es varchar. Que es de texto, o sea, no solo es números, sino que caracteres pueden utilizar. Por ahí si quieren escribir no es número el nombre, si fuera por ahí un valor numérico, utilizaría los otros tipo float o entero. Y aquí le puedo decir de cuál es la longitud que yo quiero en bytes que quiero que ocupe. 100 bytes, que es muchísimo.
Puedo ponerle un nombre hasta de 10 caracteres. Predeterminado ninguno. Acá en el resto no es necesario que yo utilice ninguno de los otros atributos. Nombre, password, también va a ser de varchar. Y también va a ser de 10 caracteres. Correo. Correo va a ser de varchar. Sí, también como que tenga 20 caracteres a lo sumo. Correo. Bien. En realidad todo esto, ustedes ya han hecho un análisis, han estimado y se han puesto a pensar cada uno de los campos qué valores va a llevar, cuánto van a medir, de acuerdo al sistema que ustedes están haciendo. Entonces ya puse los 4 campos. Y le damos aquí a guardar. Entonces dentro de prueba tengo una tabla llamada usuarios. Aquí se crea una tabla nueva por defecto que no tiene nada. Y ahí me está devolviendo los datos que tiene. Voy a eliminar esa tabla nueva que se ha creado. La selecciono o directamente de aquí le digo eliminar. Si ven, cada vez que nosotros interactuamos con esta interfaz, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar el lenguaje SQL, el lenguaje de consultas estructurado, y donde le estamos dando comandos, por ejemplo, para eliminar, está utilizando el comando drop table nueva. Ahí eliminamos la tabla y todos los datos que supuestamente debería tener. Entonces tengo la tabla usuarios. He creado la tabla usuarios con los campos. Y bueno, además de la estructura, tenemos otras fichas como son el SQL, donde yo puedo dictar, escribir sentencias SQL y ejecutarlas, ya sea sentencias de SQL, DLL, de definición de datos, DDL. De definición de datos significa aquellos comandos que yo utilizo para crear, para modificar o alterar una tabla. Otras consultas que puedo hacer son de consultas de datos, como por ejemplo usando el comando select asterisco from usuario, select asterisco from usuarios, punto y coma. Y una vez que yo coloque esa instrucción, la ejecuto y me dice que ha hecho y eso es lo que ha obtenido. Como no tiene ningún dato hasta ahora, solamente he creado los campos. Bien.
Usuarios. Sí, me olvidé de comentarles que cuando yo creé el ID, que es clave primaria, además de esto está como autoincremental, era el campo AI que aparecía al lado de primaria, que yo tildé como AI. Bien, entonces ustedes en el ejercicio concretamente, ahí en el tutorial que está subido en plataforma, les muestra las opciones para poder crear una base de datos. Les dice también paso a paso cómo tienen que crear el usuario, que es lo que hemos hecho hasta recién. Hemos creado una base de datos, hemos creado una tabla. Es importante utilizar cada vez que crea una tabla el cotejamiento se le llama. Generalmente este UTF-8 General C, el que más se usa aquí para Latinoamérica. ¿Qué más? Bueno, los privilegios hablamos cada vez que creo un usuario, yo debo darle a ese usuario los privilegios para poder consultar, crear, manipular, tanto por tablas o por los campos de las tablas. Y el ejemplo que tienen para crear con base de datos y las relaciones que tienen que crear es este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de tablas relacionadas. Las tablas relacionadas, o sea, un sistema de base de datos, un sistema de administración de base de datos, lo que le permite, ustedes cuando lo crean, tienen que utilizar tablas normalizadas. ¿Qué significa normalizadas? Como ustedes vieron, que esas tablas deben contener la menor, o sea, la mayor información posible, pero que no debe estar duplicada, sino que si yo no puedo, yo tengo que tener esas tablas relacionadas, por eso se llama un sistema relacional de datos. Para no repetir campos, para no repetir en una misma tabla, lo que se utiliza es las reglas de normalización. Se normalizan las tablas de manera que cumplan con las reglas de normalización. Donde esas reglas de normalización le dice que un dato que esté aquí no tiene que estar repetido en otra tabla, que sea unívocamente identificable ese conjunto de datos. Eh, y demás reglas de convención que tienen que cumplir los datos para que no crezca así cuando, cuando nos manejemos con un gran volumen de datos, que sea factible de poder llevarlos en forma relacionada sin poder generar la duplicidad de datos. Entonces las relaciones, como ustedes hacen en el diagrama de entidad-relación, que es lo que plasman aquí, se ven las relaciones, en este caso, si fuéramos, las relaciones, por ejemplo, entre clientes y pedidos, nos dice que tenemos clientes y tenemos pedidos, tenemos una relación que los une, donde un cliente puede tener n pedidos. Esa sería la relación. O sea, un cliente puede tener n pedidos. Cuando yo hago esa relación de un cliente tiene n pedidos, el n, el dato del código del cliente, digamos, tiene que estar, el código de clientes tiene que estar en el n.
ese NIF, significa que es la clave de cliente, sería el código cliente, o número identificador de cliente, que es único, que ese asterisco significa que es clave primaria. Cuando yo tengo una relación de 1 a n, o sea, un cliente puede tener n pedidos, el n tiene que estar, el cliente tiene que estar, el código de cliente, o sea, esta tabla tiene que tener un código que se llama cliente, que tiene que coincidir con el código de cliente. Y un pedido, en esta relación, un pedido tiene n productos. Un pedido es como tengo un conjunto de mercaderías, ¿no? Entonces puedo tener en un pedido puedo tener varios productos. Voy a tener n productos. Entonces, en el n, en productos, yo voy a tener un campo que va a representar al ID de pedido. Claro, en realidad acá sería un producto puede estar en n pedidos. Esa sería la relación correcta. Un producto puede estar en n pedidos y entonces el n de pedidos tiene que haber un campo que coincida con el código de producto o la ID de producto, tiene que estar explícitamente ahí. ¿Cuál es la idea de eso? Es de poder después, al hacer una consulta, yo puedo saber cómo manejar, cómo buscar los productos, filtrando o los pedidos, filtrando por cliente o filtrando por producto. Yo voy a saber cuáles son los pedidos del cliente y cuáles son los productos que están en ese pedido. Y el concepto de foreign case o clave secundaria, como esta es una clave de otra tabla, se le llama clave secundaria. La clave primaria es la que identifica unívocamente a la tabla. Acá en producto tiene su ID, el cliente tiene su NIF y en pedidos tiene su número. Pero estos campos que decíamos que este campo tiene que coincidir con el código, porque tiene que ser igual, del mismo tipo, para poder hacer esa relación, o sea, tiene que tener el mismo tamaño, van a tener, se les llama claves secundarias o claves extranjeras, porque hacen referencia a una entidad foránea o extranjera. Bueno, todo esto es para gestionar la integridad de base de datos. No se puede crear un pedido si de un cliente o un producto que no exista. Y también obedece a cuando yo quiera eliminar, por ejemplo, yo no puedo eliminar pedidos si existe un cliente si existe un número de clientes, por ejemplo. Si yo tengo el pedido 155 del cliente A, por ejemplo, y quiero eliminar ese pedido, no voy a poder eliminarlo porque existe aquí un cliente A que... Ahora, si no existiera el cliente A, yo podría eliminarlo. O si el cliente A... O yo no puedo eliminar un cliente cuando tengo las relaciones si tengo pedidos de ese cliente. Puedo borrar los pedidos de ese cliente y recién ahí puedo eliminar el cliente. Eso es lo que es integridad de base de datos cuando creamos esas relaciones que se van a borrar en cascada o no se van a borrar en cascada
Eso le permite a la base de datos evitar que se borre algo que esté relacionado con otra tabla. Bien, entonces vimos lo de creación de tablas, creamos ahí el campo, nosotros creamos la tabla usuarios, pero hay que hacer lo mismo, ustedes tienen que hacer lo mismo con cliente, con este esquema que está planteado acá al principio. Clientes, pedidos, productos. Ahí le explica paso a paso cómo hacerlo. Y es lo que le explicaba yo del autoincremental. Esto significa que se va a autoincrementar solo. El ID se va a autoincrementar. Y de esa manera ustedes explican que el index, ¿qué significa el index en una tabla? El index es un mecanismo por el cual el sistema de base de datos puede obtener una respuesta mucho más rápida. El índice sería como cuando ustedes buscan en un diccionario que tienen, por ejemplo, le dice la letra A en la página 1, la letra B en la página 3. Entonces, eso es un índice, donde yo puedo, por cada código, yo solo estoy manejando en qué página está. Y no estoy buscando toda la información de esa palabra, por ejemplo. Acá sucede lo mismo. A una base de datos, si ustedes consultan toda la tabla de la base de datos, toda la tabla de clientes, se va a demorar muchísimo, porque voy a estar buscando por todos los campos del ID, del nombre, del mail, voy a traer la dirección, toda información que no es necesaria tenerlo cuando yo estoy haciendo una búsqueda. Cuando yo estoy haciendo una búsqueda, solo voy a buscar por su ID. Por eso cuando yo le estoy diciendo que es un índice, solo voy a buscar por ese campo ID para obtener una búsqueda más eficiente y más rápida. Entonces, todas las claves primarias generalmente son índices, se crean índices automáticamente, y por ahí si yo quiero encontrar el lugar del ID, quiero buscar por nombre, por ahí me convendría quizás crear un índice por nombre. Entonces la tabla va a crear ese índice, el código y el nombre nomás, y va a buscar más rápido y más eficientemente por el nombre. No por todos los otros campos como descripción, precio, o lo que sea. Entonces internamente esos índices se utilizan para obtener una respuesta de la consulta más óptima, más eficiente, más rápida. Cuando yo tengo una tabla que es monstruosa, que tiene millones de campos, generalmente para optimizar la base de datos se le va creando índices, y entonces el sistema de administración de base de datos va a poder hacer más óptimas sus búsquedas y sus consultas. Bien, otra parte que tienen que ver es el tema de las relaciones. El tema de las relaciones estructura, SQL, exportar. Cuando crean aquí en prueba. Cuando elijo la base de datos y veo acá en donde dice más, voy al diseñador, que es el que me permite a mí modelar las relaciones entre una tabla y otra. Pero yo necesito varias tablas para poder relacionar campo con campo
se selecciona, por ejemplo, si yo tuviera acá usuarios y otra tabla clientes, y queremos hacer esa relación, tengo que seleccionar la tabla, el código. Recién decíamos que esa tabla, si hay una relación de 1 a n, en esa tabla, el n, hay un campo con un código que es igual al ID que está que tiene el usuario. Entonces se hace la relación mediante esta interfaz que va creando las relaciones de una u otra manera. Acá les dice cómo tienen que hacer paso por paso y cómo van a crear las relaciones de 1 a n. ¿Qué tienen que tener en cuenta para hacer esas relaciones? Bueno, tienen que tener en cuenta que los tipos que hayan creado que sean del mismo valor, del mismo tipo. Si no, no pueden hacer con una relación, no la van a poder crear con otro campo que no sea del mismo tipo. El nombre se puede llamar diferente, pero el tipo tiene que ser el mismo. Por ejemplo, cliente ID, yo puedo crearlo acá y va a hacer referencia acá, se llama NIF. Acá el otro objeto también es ID, se llama el producto, que es un código, y acá está representado con el nombre producto, que es entero y de 10. El ID es entero y de 10, por eso son del mismo tipo, entonces se puede hacer esa relación. Esta es la forma de hacerlo gráficamente. Para añadir una relación, seleccionar el botón Create Relation, seleccionar la primera key de una tabla, cliente NIF, y seleccionar la foreign key de la tabla pedidos. Entonces acá se selecciona desde el NIF, se selecciona y se arrastra y se suelta hasta llegar al cliente, que es el foreign key. Aparece una ventana. Aparece una ventana para seleccionar qué hacer para preservar la integridad de las referencias de las siguientes operaciones. Delete, seleccione Restrict, Update, seleccionar cascada. La restricción más adecuada en la mayoría de los casos es para evitar realizar borrados en cascada y actualizar en cascada. La relación queda establecida y aparece en el gráfico. Para salvar el gráfico, usar el botón Save. Bien, entonces esto es lo que se decía como la integridad referencial, que yo si quiero eliminar un cliente, no voy a poder eliminar un cliente hasta que haya eliminado los pedidos de ese cliente. Por eso le dice que cada vez que se quiera eliminar un delete, seleccionar restrict, le va a decir que está restringido, no se puede eliminar hasta que se elimine todos los. Y update en cascada significa que si yo actualizo el ID o algún valor del cliente, se va a reflejar en los pedidos. Los cambios que sean en el pedido en cascada, o sea, desde uno hacia otro. También les dice los principales errores que se encuentran al definir una relación. Se tiene que comprobar que ambas tablas utilizan InnoDB como storage engine. Que no deben tener registro en las tablas. Si los hubieras, hay que comprobar que concuerden para mantener la integridad. Y el campo en la primera tabla es clave primaria. El campo correspondiente a la segunda tabla está indexado. Campos que tienen exactamente los mismos tipos de datos. Si son, todo eso son las comprobaciones que tienen que hacer para que se cree esa relación.
Tienen que tener el mismo tipo de datos, decíamos. Y una vez que se haya establecido la relación, no será posible introducir registros en la segunda tabla a menos que se correspondan con el campo de la relación con la primera tabla. ¿Qué ocurre cuando se borra un registro de la primera tabla? Y obviamente no se va a poder borrar porque no va a quedar suelto. Si yo quiero borrar un dato de clientes, te va a preguntar primero si quiero, no puede borrar clientes porque tiene pedidos. Ahora, si no tuviera pedidos y borro un cliente, lo puedo borrar sin problemas. Bien, después vemos la introducción de datos en la tabla Insert. Yo tengo varias formas de introducirlos. Introducción de datos. Yo necesito seleccionar la tabla y cuando vieron que acá me cambian cuando está seleccionada una tabla, me aparecen unos nuevos menús o pestañas donde yo puedo insertar datos, exportar datos, importar datos, operaciones. Si selecciono la tabla, me aparecen otras. Generar consulta, exportar, importar, operaciones, rutinas, eventos, disparadores, triggers, seguimientos, columnas centrales. Entonces, una vez que ustedes crean la tabla, crean las relaciones, se van a esta ficha a insertar datos donde pueden insertar de manera manual los valores. Acá cuando quiero insertar un usuario, por ejemplo, varchar 10, alguna función que quiera utilizar, voy a poner mi nombre, Luis. El ID, como le habíamos dicho que es autoincremental, 3, 4. Y el correo va a ser @gmail.com. No necesito ingresarlo porque debería autoincrementarse en 1. Y vieron que utiliza el comando SQL. Yo, en lugar de usar la interfase, puedo usar la consola de comandos y todo lo que he hecho aquí por relaciones, de crear una tabla, crear relaciones, insertar campos, todo se puede hacer mediante script con comandos. Esta interfaz lo único que es, me traduce esos comandos de SQL a mi sistema de administración de base de datos MySQL. Si yo por esta interfaz quizás es más friendly o más usable, digamos, para un administrador de base de datos, generalmente lo hace todo más rápido por los códigos, pues se sabe, hace esta introducción y lo escribe y lo ejecuta sin necesitar toda esta interfaz, ¿no? Pero también es como más usable, es más, tienen que tener mucha cancha en utilizar estos comandos, por ahí también se pueden equivocar, así que aquí les queda un registro también de lo que están haciendo. Haciendo sentencias de SQL, y entonces ya aquí yo ya tengo insertados mis datos de usuarios. Este es el dato que he ingresado en mi tabla usuarios, Luis 1234, y lo dije, el ID se me creó, es el 1.
Bien, entonces esto yo lo hago manualmente cuando quiero acceder por una base de datos, tengo que corregir, pero la idea es que ustedes después hagan la interfaz en PHP, en un programa que haga esas consultas SQL de insertar, de actualizar, de borrar, de consultar una base de datos mediante un sistema o un software que ustedes van a crear en otro lenguaje. Lo principal es que ustedes sepan crear una base de datos, manejarse con script. Esto también es importante para exportar, les permite a ustedes reproducir todos esos comandos que han introducido de creación de tablas y es mucho más rápido. En la clase pasada, lo que hicimos ahora paso por paso, lo hicimos mediante un script de base de datos. Entonces podemos ejecutar el script, exportar todos esos, los datos de creación de tabla, inclusive los de inserción de datos, exportarlo a un archivo de texto y después llevarlo a otra máquina y poder crear mi base de datos, replicar mi base de datos, cambiarle el nombre y tener dos bases de datos con datos de pruebas, por ejemplo. Por eso es importante usar eso, lo del export o import. Y podemos exportar en distintos formatos, o SQL, en lenguajes separados por comas, un archivo separados por comas, Word, Excel, JSON, etc. Desde la pestaña de export. Bueno, entonces ahí está lo que deberían ustedes practicar es esto, crear esa base de datos, la tabla clientes, productos, pedidos, como se ha definido, insertar los elementos en las tres tablas, primero en clientes, productos, luego en pedidos. ¿Por qué en este orden? Porque están relacionadas. Yo no puedo insertar un cliente, no puedo insertar un pedido si no existe primero el cliente o si no existe primero el producto. Intentar eliminar un cliente que tiene algún pedido. Eso es lo que tienen que hacer como para practicar y tendrían que poder usar esto tranquilamente. No quiero irme, ya en la próxima clase vemos cómo hacer con PHP, pero ese ejercicio lo tienen que hacer y ya vamos a ver donde lo voy a definir en realidad lo que tienen que hacer como trabajo práctico de la materia obligatorio es les voy anticipando que va a ser de una consulta, un ABMC sería alta, baja, modificación y consulta de una base de datos o de una tabla, por decirlo así. Tienen que tener eso, donde ustedes puedan interactuar con una base de datos y hacer todas esas operaciones. En las tablas pueden utilizar esto como guía o pueden utilizar otras tablas que ustedes han trabajado quizás el año pasado en otras materias, en otros ejercicios, pero tiene que ser mediante un servidor, mediante un lenguaje de servidor que hemos visto, PHP, ACP o JSP, ustedes eligen el lenguaje, ustedes eligen la tabla a la cual les van a hacer, pero tienen que estar presentes esos el alta, de insertar, modificar, eliminar, y tiene que tener una interfaz, que ya vamos a ver explicar paso a paso la interfaz en HTML, con jQuery, con Ajax, de manera que, o Bootstrap, cualquiera de esas tecnologías que puedan utilizar, pero que haga todo eso, que muestre después una consulta de esos registros que han agregado, como aquí se muestran desde el navegador, y que puedan acceder, por ejemplo acá con PHP, pueden acceder a la base de datos mediante un formulario, obviamente, mediante el sistema Apache, hacer la consulta y retornar al navegador.
y dentro del Apache deben conectarse a esa base de datos que han obtenido. Bueno, esto lo vamos a ver más detenidamente en la clase que viene, pero llegamos hasta este cuadro, por lo menos para que puedan avanzar con ese trabajo práctico, que les recomiendo que lo hagan. O sea, yo no se los voy no se los estoy exigiendo, pero es obvio que tienen que hacer todo esto para poder hacer el trabajo práctico, que es el trabajo práctico obligatorio, donde van a tener que interactuar con una base de datos, con un servidor y demás. Bueno, esto lo vemos en la clase que viene, para no abrumarlos. Lo dejamos hasta aquí y nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan una buena jornada.